¿Sabe? En este tiempo estaba pensando en los milagros y cuántos milagros he visto desde que me convertí en el año 85. Cuántos milagros he estado viendo, analizando, compartiendo. Impresionante, la verdad. He visto ciegos ver, paralíticos levantarse, he visto personas postradas en camas levantarse, salir corriendo, paralíticos correr todo el estadio. Bueno, he visto milagros impresionantes, he visto hernias desaparecer instantáneamente, bueno, infinidades de milagros instantáneos y no instantáneos también, ¿no? Milagros que las personas recibieron que con el tiempo se dieron cuenta, ¿no? Personas que se sanaron de cáncer, personas que se sanaron de nódulos, personas que tenían algún problema gástrico y después se dieron cuenta que ya no estaba más, personas que le habían dicho que tenían tumores en distintos lugares y después ya no lo tenían más, personas que fueron tocadas por el poder de Dios y dejaron la droga, el alcohol, que no dejan de ser milagros, ¿no? ¿Sabe? Hay una canción que canta mucho Benny Hinn, que él dice, milagros he visto, ¿no? Y el milagro mayor es el milagro que Dios ha hecho en mí, ¿no? Porque realmente, aunque no haya sanado en mi vida, el milagro más grande es haber transformado a un hombre, a una persona, haberla cambiado, haber hecho ese milagro es el principal. Yo creo que el milagro principal es ver el cambio en las personas, el cambio en aquellos hombres o mujeres que realmente llevan una vida totalmente desordenada, una vida sin respeto a la misma vida, ¿no? Y sin embargo, cuando Dios los toma, Dios los toca, comienzan a cambiar, comienzan a ser mejores personas. Así que realmente el mayor de los milagros es el milagro de ver a una persona transformada. Y con respecto a esto quería hablarle hoy, ¿no? Hoy quería hablarle de cómo reacciona la iglesia cuando hay un milagro. ¿Cómo reacciona la iglesia cuando hay un milagro? ¿Sabe? Yo siempre dije que la iglesia es un poco incrédula, ¿no? Que la iglesia muchas veces no se da cuenta lo que tiene, lo que está viviendo, lo que está experimentando. A veces yo veo que la gente cuenta testimonio y los aplausos de la gente no es como cuando entra un cantante, por ejemplo, ¿no? O cuando ven a un artista, ¿no? Los aplausos de la gente son aplausos medio como que, ¿no? Ahí medio quedado, medio como, sí. O una de dos, o están muy acostumbrados ya a que Dios hace milagro, o no les parece tan fuerte el milagro de que la otra persona está recibiendo, ¿no? Por ejemplo, una persona que se sana de una muela, que Dios le emploma una muela o que le saca una infección, la gente, bueno, no es nada, no, bien, sí, está bueno, pero no se dan cuenta. ¿Sabe cuándo se dan cuenta? Cuando tienen el dolor. Cuando me duele a mí la muela, ahí me doy cuenta que el milagro que hizo Dios en la otra persona que le sanó la muela, entonces yo empiezo a decirle, Señor, sáname a mí la muela, qué dolor que tengo, la cara hinchada, tengo una infección, imagínense, entonces ahí se dan cuenta que Dios había hecho un tremendo milagro sanando una muela, o sanando un diente, o sacando un dolor de oído, un dolor de cabeza, un dolor de columna. ¿Cuántas veces ni cuenta nos damos de las personas que se le va el dolor en una oración?
Y yo digo, wow, se le fue el dolor. ¿Por qué? Porque yo sufro de muchos dolores. Entonces, cuando veo que un dolor se va, digo, qué tremendo el poder de Dios, qué tremenda la gloria de Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando uno experimenta la enfermedad, el dolor, entonces recién ahí se da cuenta del poder de Dios, que sanó a esa persona, que liberó a esa persona, que hizo tal o cual milagro. Y cómo la iglesia reacciona ante los milagros, ¿no? Y yo digo, la iglesia siempre fue incrédula a los milagros. Es como que, a ver, vamos a orar por esto, y cuando Dios me responde, yo digo, ¡ay, no lo puedo creer! ¿Usted escuchó eso alguna vez? Que alguien diga, no lo puedo creer, y claro, no lo puede creer porque en realidad no lo creía. Oró porque dice, bueno, tengo que orar, tengo que pedirle a Dios, tengo que realmente creer que Dios me va a responder. Pero en realidad, lo que nos cuesta a nosotros es creer de verdad. Y hoy quiero leerle un pasaje bíblico que tiene mucho que ver con esto, ¿sabe? Yo cuando lo leía decía, wow, tremendo milagro, ¿no? Y cuando seguí leyendo me di cuenta de lo que estaba ocurriendo, de lo que Dios me estaba mostrando. Dios me estaba diciendo, ¿ves que no es solamente ahora? ¿Ves que no es solamente en este momento? Fíjate lo que ocurrió. Y quiero que vos, que estás allí en tu casa, con la comodidad de tu casa, escuchándome a mí, busques tu Biblia, y puedas abrir en el libro de los Hechos, capítulo 12. Libro de los Hechos, capítulo 12. Voy a leerte un montón de versículos porque quiero que... A ver, te iba a relatar la historia yo, pero después dije, no, vamos a que la lean, que puedan leerlo conmigo y que puedan reflexionar en lo que dice la palabra de Dios. Porque de repente yo te lo parafraseo, te hago el cuento, te cuento cómo fue la cosa y vos no alcanzás a leerlo por tu cuenta y darte cuenta vos mismo, analizar vos mismo el pasaje bíblico. Entonces, Hechos, capítulo 12, vamos a estar leyéndolo del versículo 1 al versículo 16. ¿Estamos acá? Así que Hechos capítulo 12, versículo 1 al 16. Quiero que busques tu Biblia. Quiero que tengas tu Biblia a mano. Quiero que vos puedas leerla conmigo. Y quiero que juntos empecemos a darnos cuenta de qué nos está pasando hoy en la actualidad. O sea, la Biblia habla del hecho que pasó en ese entonces, pero lo dice, por algo la Biblia lo escribió. ¿Por qué? Porque la Biblia es útil para hoy, para corregir e instruir hoy. Entonces, nosotros tenemos que ser instruidos a través de la palabra de Dios para poder hoy no vivir lo mismo. O vivir lo mismo, si se trata de algo que bueno, que es algo que nos sirve, bueno, tratemos de vivir lo mismo. Pero si es algo que no me sirve, tengo que tratar de no ser igual, tengo que tratar de mejorar, por eso la Biblia lo cuenta. Amén. Dice así entonces el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 16. Dice, por este tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Mire qué tremendo, No era algo fácil, algo normal. Imagínense que ahora salgan y empiecen a matar pastores. Entonces, ¿cómo nos quedaríamos nosotros? ¿Cómo estaríamos nosotros? Todo el pueblo de Dios alborotado, todo el pueblo de Dios con mucho temor. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno.
Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Mire, me voy a detener un segundito ahí porque esta es una parte muy importante, ¿sí? Dice que mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba, fervientemente, estaban allí clamando, declarando, haciendo todo lo que usted se imagina. Allí estarían en ayuno, en clamor, en declaraciones, gritando, hablando en lengua. Toda la iglesia estaba allí clamando por Pedro. Así, para que usted tenga una idea, ¿no? Oraban fervientemente, estaban con toda la fuerza, con todo el ánimo, con toda la fe. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Fíjese, me detengo otro instante. ¿Por qué? Porque dice aquí lo mismo que dice el hijo pródigo, volviendo en sí. ¿Qué quiere decir? Entendiendo lo que estaba pasando, comprendiendo lo que estaba ocurriendo. Su mente estaba cerrada, su mente estaba negada, su mente estaba pensando en que ya venía la muerte para él. Él tenía su mente encerrada en que ese día, cuando amanecía, Herodes lo iba a matar, igual que había matado a Santiago. Así que su mente estaba cerrada. Él no entendía que de repente lo que estaba viviendo era verdadero. Se había puesto las sandalias, se había ceñido. ¿Sabe lo que es ceñido? Se había vestido. Y luego se envolvió con su manto porque debía estar fresco. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Salió detrás del ángel. Él vio que los soldados, que la puerta se le había abierto, que las cadenas se habían caído de su mano. Él vio todo eso, pero pensó que era un sueño, que era una visión. Pero resulta que no era una visión. Entonces, cuando se vio solo en la calle, dijo: ¡wow! Ahora comprendo, ahora entiendo. Y eso nos ocurre muchas veces a nosotros. Estamos con nuestra mente tan encerrados, estamos con nuestra mente tan metida en los problemas, en la enfermedad, en las dificultades. Estamos con nuestra mente tan metidos en el trabajo, en la economía, en lo que nos falta, que no nos damos cuenta muchas veces los milagros que Dios hace en nuestra vida cotidianamente. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Él vuelve en sí, comprende, entiende. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender y darnos cuenta es de los milagros que hace Dios cotidianamente, sencillamente. A ver, no hace falta que te encuentres dinero en la calle.
No hace falta que vayas al cajero y cuando ponga la tarjeta tengas dinero de más. No. Muchas veces Dios hace el milagro de que vos vas al monedero y tenés plata. Lo gastás y sabés que no te quedó. Pero resulta que tenés que comprar otra cosa y abrís el monedero para ver si te alcanza y te ves que tenés plata para poder comprar. Así que volvés a comprar. Y ni siquiera pensás que ya la habías gastado la plata. ¿Cómo es que ahora tenés plata en el monedero o en la cartera o en el bolsillo cuando en realidad vos ya la habías gastado la plata? Esos son pequeños milagros que nos pasan tan desapercibidos que no volvemos en sí, que no nos damos cuenta, que no nos damos por enterado, que no percibimos, porque nuestra mente está acelerada en un montón de cosas que tenemos que hacer, que comprar, que cocinar, que esto, que el otro, que aquello. Entonces estamos permanentemente pensando en otras cosas sin darnos cuenta que Dios está haciendo un milagro. ¿Sabes? Cuando uno vuelve en sí y piensa, no queda otra que levantar sus manos y decir: gloria a ti, Señor, realmente tú eres el que hace milagros, el que está conmigo, el que no me hace faltar, el que siempre está cuidándome. Realmente es impresionante los milagros diarios que Dios hace y que nosotros ni cuenta nos damos. Pasan tan desapercibidos que no nos damos cuenta. Que un vehículo, por ejemplo, nosotros vamos andando en la calle, que un vehículo de repente dobla mal o de repente una persona cruza corriendo y nosotros alcanzamos a frenar. O el otro día, por ejemplo, una bicicleta se me cruzó como venía, como que no existía una avenida, y cruzó la bicicleta y yo alcancé a frenar porque lo vi de reojo, ¿no? Y toqué el freno y pasó la bicicleta y yo no tuve un accidente. ¿Quién cree que hizo eso? ¿Quién cree que actuó en mis pies y en mi mente tan rápido para que yo pueda frenar y no atropellar a esa persona en bicicleta? Esos son pequeños milagros, ¿sabe? Yo vivo dándole la gloria a Dios, vivo diciéndole: gracias, Dios, nuevamente has intervenido, nuevamente has entrado en los labores y yo puedo ver tu mano de gloria. Así que Pedro, ya estando en la calle, volvió en sí y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, habiendo considerado que estaba libre, que era verdad, que no era un sueño, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Estaban orando. ¿Por quién? Por Pedro, porque habían matado a Santiago, entonces lo iban a matar a Pedro ahora. Entonces estaban orando por Pedro para que Dios haga un milagro, ¿sí? Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿qué le dijeron ellos? ¿Usted tiene su Biblia ahí? ¿Qué le dijeron ellos? Escuche bien lo que le dijeron o léalo bien lo que le dijeron. Por favor, esto es muy importante, ¿sí? Es muy importante. ¿Por qué? Porque como iglesia, como cuerpo de Cristo, como ministerio, tenemos que entender esto, ¿sí? Hay que entenderlo, porque muchas veces nos pasa esto. Le dijeron: estás loca. ¿Cómo le dijeron? Estás loca. ¿Por qué estaban orando ellos? Yo le pregunto, ¿por qué estaban orando? ¿Para que ocurra un milagro y que Pedro sea salvo? Bien, eso es lo que estaban orando. Dice que estaban fervientemente orando, pidiéndole a Dios que lo salve, que lo libere, que lo saque de la cárcel.
Es la oración lógica que cualquiera de nosotros haríamos. Y le dijeron, estás loca. ¿Qué le estaba diciendo? Es imposible. No puede ser. No puede ser. Eso le estaban diciendo. Dice así, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Es un ángel, no puede ser Pedro. Qué tremendo, ¿no? Estaban orando fervientemente, estaban pidiendo, Señor, haz un milagro, Señor, pon tu mano de gloria, Señor, libéralo a Pedro, Padre, que Pedro salga libre de la cárcel, Padre, haz algo, mueve tus ángeles, Dios mío, haz que algo ocurra en la vida de Pedro, haz que algo ocurra y él no quede preso, Señor. Y cuando Pedro salió, los tipos o las personas que estaban allí no le creyeron, no creyeron. Oh, le dije hace poco a un pastor, yo creo que nunca se oró tanto en todo el mundo como se oró ahora por el COVID. Se le reprendió al COVID, se clamó por el COVID, fervientemente por el COVID, ayuno y oración por el COVID, unión de millones de personas por el COVID. Hicimos un montón de cosas por el COVID. No sé cuántas cosas hicimos por el COVID. Le reclamamos, le clamamos, le echamos, lo atamos, lo secamos, le dijimos de todo al COVID y el COVID sigue pancho como quiere. Entonces yo le dije al pastor, le digo, ¿será que estamos orando con fe? ¿O estamos orando porque hay que orar? Como esta gente. Esta gente estaba orando fervientemente. Estaban orando por Pedro. Pero no tenían fe. ¿Cómo? No puede ser, pastor. ¿Qué está diciendo? Y estoy diciendo lo que dice acá. Le dijeron, estás loca vos, no puede ser que esté Pedro afuera. Y como ella insistía diciéndole, está Pedro en la puerta. Ella encima no le abrió, ¿vio? Se emocionó y no le abrió. En vez de abrirle, hacerlo pasar, no, se emocionó y no le abrió. Pero no es que se emocionó y no le abrió, es que tenía que ver esta enseñanza que Dios nos deja acá. Dios nos está dejando una enseñanza tremenda, porque muchas veces oramos y no tenemos fe. Oramos, clamamos, hacemos ayuno y oraciones fervientes, pero no tenemos fe. Y sabe, Dios a veces en su misericordia, en su amor nos regala el milagro. Y cuando ocurre el milagro decimos, no lo puedo creer. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo ocurrió esto? ¡Wow! No puede ser. No puede ser esto. No creo que Dios haya obrado tan rápido. Puede ser que todo esto haya ocurrido así y nos transformamos en iglesia incrédula. Nos transformamos, empezamos a darnos cuenta de que, wow, le erramos duro, che. Le erramos duro. Qué triste es ver realmente a una iglesia que no cree. ¿Sabe por qué le digo? Porque me pasa muchas veces con el ministerio. Muchas veces yo planteo cosas, digo cosas y vuelo tan alto que yo me doy cuenta que la gente me mira como diciendo, este está loco. ¿De dónde va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer eso? No puede hacerlo. No hay plata, todo está aumentando, todo. Y claro, y vivo continuamente viendo como el pueblo que tendría que apoyarme en fe, que tendría que orar en fe y declarar, vamos para adelante, lo vamos a lograr, sí lo vamos a hacer. Y cuando ocurre aplaudir, saltar de gloria, decirle gracias Dios, esto es tremendo, no, el pueblo se queda como diciendo,
¿Cómo? ¿Pudimos hacerlo? ¡Wow! No lo puedo creer. Fíjese cómo fue la cosa. Pero ella dice, se aseguraba que así era. Entonces ellos dijeron, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Mire, yo me lo imagino a Pedro en la puerta a los gritos. ¿Qué les pasa? Ábranme la puerta, ábranme la puerta. A los golpes, sacudiendo la casa, queriendo tirar la puerta abajo. Porque dice, estoy libre, ¿qué les pasa? Nosotros estoy acá en la puerta. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron ¿cómo se quedaron? Atónitos, incrédulos. Pregunto, ¿ellos estarían orando por Pedro o estarían orando por otra cosa? ¿Estarían orando fervientemente para que Pedro lo saquen? ¿O estarían orando fervientemente para ver quién agarraba el puesto de Pedro después cuando Pedro lo mataban? Porque si vos estás orando para que Dios haga un milagro, y cuando Dios hace un milagro, cuando Dios hace un milagro, te quedás atónito, te quedás incrédulo, entonces, ¿para qué oraste? Me pregunto, yo digo, no sé. ¿Qué era más fácil? ¿Creer que estaba Pedro a la puerta o creer que era un ángel que estaba golpeando la puerta? Si estuvieron clamando, fíjese que dice, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente. ¿Cómo oraba la iglesia? Fervientemente. Quiere decir que estaban allí, que habían hecho a lo mejor una reunión de oración y estaban allí postrados, clamando a Dios, declarando lo que Dios iba a hacer, declarando la bendición. Hasta yo me imagino que alguno se levantaba y decía, declaro que sale esta noche de libertad, declaro que lo dejan en libertad hoy mismo. Y capaz que alguno dijo, yo declaro que llegan los ángeles, rompen las cadenas, abren las puertas y Pedro queda libre. Y ahora resulta que Pedro estaba en la puerta y no le creían. No le creían. ¿Cómo puede haber gente así? O mejor dicho, ¿cómo podemos ser así? Porque así somos hoy mismo. Hoy mismo somos así. Hoy mismo somos una iglesia incrédula. Oramos para que Dios haga un milagro y después estamos dudando si lo va a hacer, si no lo va a hacer, si es de Dios o no es de Dios, si deberíamos orar. Porque yo me acuerdo que algunos pastores decían, claro, después de haber ayunado, orado por el COVID durante 1 mes, 2 meses, 3 meses, y no pasaba nada. Entonces los pastores empezaron a decir, ¿y qué pasa si esto es de Dios? Y empezaron a decir que era de Dios. Imagínense que, y bueno, Pedro fue preso y debe ser de Dios, que le corten la cabeza, y debe ser de Dios. ¿Qué le parece a usted? ¿Sería así? ¿O realmente oramos porque hay que orar? ¿Y qué hacemos? Oremos. Y bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Y así estamos. Vamos a orar, oremos. Dios va a hacer un milagro. Yo estoy seguro. Sí, estarás seguro, pero no te tirás de cabeza. A seguro lo metieron preso, decían algunos. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás vos para recibir un milagro? Si yo te diría que ahora Dios va a hacer un milagro, ¿cómo estás vos para recibirlo? ¿Cómo estás como esta iglesia que te quedarías atónito de ver el milagro? ¿Cómo estarías vos?
¿Cómo te preparás vos para recibir un milagro? Contame un poquito. ¿Cómo te preparás vos para que haya un milagro en este mismo momento? Ahora. Dios dice, voy a hacer un milagro ahora. Y Dios hace el milagro ahora. ¿Cómo estás? Suponete que estuviste orando, no sé, por el perro que estaba con dolores o que no sabías qué enfermedad tenía. Y de repente el perro entra saltando feliz, moviendo la colita, buscando comida. ¿Qué dirías vos? Y te estoy poniendo un animalito. ¿Qué dirías vos si la persona por la cual estuviste orando te llama y te dice me sané de cáncer o me dieron el alta, no tengo más COVID, no tengo... ¿Qué dirías? ¡Wow! No lo puedo creer. ¿Eso sería tu pregunta? ¿Sería así la cosa? ¿Cómo sería? ¿Cómo reacciona la iglesia hoy? ¿Querés que te diga cómo reacciona la iglesia hoy? Igual que esta. Igual, de la misma manera. Sus aplausos son débiles, alguno por ahí grita gloria a Dios, pero realmente lo hacen por inercia, no porque lo viven en su interior y dicen, wow, papito lindo, qué bendición tremenda, qué cosa tremenda has hecho Dios, gloria a tu nombre Dios mío, y aplauden y saltan y se gozan. No, ya no ocurren esas cosas. Mire, a veces yo digo, ¿será que ya estamos acostumbrados? ¿Sabe? Un día me dijo un pastor, vos tenés que dejar de orar en tu iglesia. Tenés que empezar a ir a predicar a otros lados, recorrer otros lugares. Dice, porque tu iglesia está muy acostumbrada a los milagros. Y yo a veces cuento testimonios que voy a otras iglesias y la gente se agolpa, se salta, grita de júbilo por los milagros que ve. Y yo digo, en mi iglesia eso no ocurre. En nuestro ministerio eso no ocurre. ¿Y por qué será? ¿Porque ya estamos acostumbrados? ¿O por qué será que no estamos haciendo las cosas, tal vez orando sin fe? Simplemente porque hay que orar. ¿Sabe? El resultado de la oración ferviente de la iglesia fue en esa misma noche de un milagro sorprendente. Se rompen las cadenas que tenían a Pedro, se abren las puertas, los soldados se quedan allí parados, me imagino que dormidos o cegados por el ángel. La puerta, dice, de la ciudad, que la puerta de hierro de la ciudad se abrió de par en par, sola. Tremendo milagro, tremendo milagro. Por la oración ferviente de la iglesia. Pero la iglesia no creyó. No creyó la iglesia. Y yo creo que muchas veces nos pasa eso. Dios hace tremendos milagros. Y nosotros nos quedamos incrédulos. Nos quedamos como diciendo, pero yo estoy sorprendido. ¿Será que fue de Dios esto? ¿Será que es de Dios esto? ¿Será que Dios puso plata en mi bolsillo o en tu cartera? ¿Será que Dios de repente... yo escucho testimonio de gente que dice, yo fui a pagar y me dijeron que no debía nada. ¿Cómo que te dijeron que no debía nada? No debía nada. Tenía una deuda de tanto y ahora no debo nada. ¿Quién la habrá pagado? ¿Quién habrá sido? ¿Estuviste orando por eso? Y si estuviste orando, ¿qué estás dudando? Si estuviste orando, ¿por qué ahora dudás? ¿Por qué ahora te volvés para atrás? ¿Por qué ahora ocurre esto de que de repente no estás creyendo? Estuviste orando para que se sane y se sanó. Gloria a Dios, estuviste orando para eso.
Tenés que saltar de alegría, tenés que saltar de felicidad y decir, Dios respondió mi oración, Dios respondió. Quiere decir que lo que hemos vivido clamando fervientemente, orando por esa persona, dio resultado. Dios nos escuchó, Dios respondió nuestra oración, Dios respondió nuestro clamor. Así que realmente, wow, podemos orar confiadamente, porque Dios nos va a responder, porque Dios va a contestar nuestra oración. Pero lo que Dios nos está enseñando es que no debemos ser incrédulos. Lo que Dios nos está enseñando es que debemos creer cuando viene el milagro. Cuando el milagro ocurre, ahí es donde nosotros tenemos que estar, pero gozosos, felices, y decir, Dios escuchó mi oración, Dios extendió sus manos, Dios hizo el milagro que yo le estaba pidiendo. ¿Sabe una cosa? Yo creo que Dios puede hacer milagros ahora mismo, milagros sorprendentes. Yo no sé si vos estás en una atadura, tal vez tenés una atadura. Pedro tenía cadenas, estaba encerrado en una cárcel. A lo mejor vos estás encerrado en vicios, a lo mejor estás atado en la droga, a lo mejor estás atado en el juego, en la pornografía. Yo creo que Dios puede liberarte esta misma noche. Yo creo que Dios puede hacer ese milagro ahora mismo y estoy seguro que Dios ya lo empezó a hacer. Estoy seguro que hay cadenas que se están rompiendo ahora porque el poder de Dios está fluyendo a través de estas ondas de internet y está llegando a los lugares donde se necesitan. Yo estoy seguro que hay cosas que están ocurriendo ahora. ¿Habrá alguien que se anime a creer esto? ¿Habrá alguien que diga, yo lo creo, lo tomo para mi vida? ¿Habrá alguien que diga, mi economía comienza a estar mejor a partir de hoy porque Dios va a proveer como siempre lo dijo, como siempre lo prometió? ¿Habrá alguien que diga, yo estoy sano porque Jesús con su llaga me sanó y en la cruz del Calvario se llevó todas mis dolencias y enfermedades? ¿Habrá alguien que diga, mi Dios es mi sanador? Yo lo creo, aleluya. ¿Habrá alguien que se saque de la mente, vuelva en sí y diga, yo creo en milagro, porque milagro hizo Dios en mí, me transformó, me cambió, me sanó, me liberó, rompió cadenas, ataduras, rompió maldiciones? Ese es mi Dios, aleluya. Dios va a responder tu oración, pero lo que está pidiéndote Dios es que lo creas. Dios está esperando que empieces a creer en lo que Él va a hacer. Todo esto no terminó todavía. El 2020, un año encerrado, un año que se puede decir perdimos todo. Yo te puedo asegurar que todavía en este mes que falta, Dios puede sorprenderte con el milagro que estuviste esperando hasta ahora. Dios puede responderte mañana mismo. Dios puede responderte ahora mismo. Dice que esa misma noche, ¿cuándo? Esa misma noche, esta misma noche, Dios te puede responder y puede hacer un milagro en tu vida. Puede cambiar a tu suegra también si es necesario, pero lo puede hacer. Yo te puedo asegurar que Dios lo puede hacer. Lo que Él quiere es que dejes de ser incrédulo, que dejes de estar dudando, que dejes de ser una persona que lo único que tiene es duda. ¿Será verdad? ¿Será que puede ser? ¿Será que así va a ser? Bueno, quiero decirte, sí, así va a ser, porque Dios es Dios de milagro, Dios es Dios de sanidad, Dios es Dios de prosperidad, Dios es el que rompe ataduras, cadenas, ligaduras, Dios es el que rompe con todo trabajo del diablo, Dios es el que rompe con toda atadura diabólica y Él te puede hacer libre ahora mismo. Ahora mismo va a fluir y va a ser milagro nuestro Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay un pueblo que está creyendo. ¿Habrá alguien del otro lado que diga, yo soy uno de los que cree? ¿Habrá alguien que me está escuchando? ¿Habrá alguien que diga, yo creo? ¡Wow! ¿Para qué orar si no tengo fe?
Mire la misericordia de Dios. Esto es para que usted aprenda, para que usted aprenda. La Biblia dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, Dios escucharía desde los cielos y nos respondería. Aquí había una iglesia orando fervientemente, estaban de acuerdo. No había fe, no estaban creyendo, pero estaban cumpliendo con la palabra. Y Dios dice que sus señales seguirán a su palabra. La Biblia dice que sus señales seguirán a su palabra. Quiere decir que cuando nosotros aplicamos la palabra, también, aunque no tengamos fe, Dios hace el milagro igual. Y yo quiero asegurarte, Rama, Kanda, arriba, calla. Te quiero asegurar que hoy, esta noche, vas a recibir un milagro. Vas a recibir un milagro esta noche. Vos que me estás viendo, vos que me estás escuchando, a vos te digo, vas a recibir un milagro esta noche. ¿Cuándo lo vas a recibir? Esta noche. No mañana, esta misma noche, dice la Biblia. Esa misma noche llegó el milagro. No llegó el milagro al otro día, no llegó el milagro a la semana, no llegó el milagro en la tarde. No. Esa misma noche la iglesia estaba orando y esa misma noche cayeron las cadenas, se abrieron las puertas, los soldados no se metieron para nada, las puertas de la cárcel se abrieron, pero no solamente la puerta de la cárcel, sino que la puerta de la ciudad. ¿Sabe qué significa esto? Que se te van a abrir puertas, se van a abrir puertas delante tuyo. Dios va a empezar a abrir puertas delante tuyo de una manera sorprendente. Van a ocurrir cosas que ni siquiera te imaginas. Va a empezar a haber puertas abiertas que no vas a poder entenderlo. Va a ocurrir un milagro. Las puertas se van a abrir y vos vas a decir, ¿cómo puede ser tanto tiempo que peleé por esto y ahora las puertas se abren así tan fácil? ¿Cómo puede ser tanto tiempo que pedí para que se haga esto y ahora se abrió la puerta? Vas a venir a contar testimonio, vas a decir, se me abrió la puerta que yo estaba esperando, la puerta de trabajo, la puerta para estudio, la puerta para que te hagan los análisis o los papeles, la puerta que estaba cerrada durante mucho tiempo, hoy se va a abrir delante tuyo y no vas a poder creerlo. ¡Wow! Te vas a quedar, ¿cómo se quedaron ellos? Atónicos. ¡Wow! ¿Está Pedro en la puerta? Y yo me imagino, empezaron a mirarse entre ellos. Y nadie le dijo, ¿pero qué? ¿No estábamos orando por eso? ¿No estábamos orando por eso? ¿Por qué me voy a sorprender? Tengo que darle la gloria a Dios. Tengo que levantar mis manos y cantar a Dios. Pero no quedarme atónico, no quedarme duro, no pensar, wow, ¿y cómo pudo ser esto? Esto pudo ser porque estamos orando, porque estamos buscando a Dios, porque Dios conoce nuestros deseos, nuestras peticiones, porque Dios sabe donde 2 o 3 se ponen de acuerdo. Él responde tu oración. No lo dudes más, no te quedes dudando, no te quedes atónico. Seguí orando fervientemente, pero con fe, creyendo que Dios lo hizo. Que Dios lo hizo. Si ellos hubiesen dicho, abrile, Dios hizo el milagro que estábamos pidiendo. No, ellos se quedaron ahí. No, debe ser un ángel. No puede ser. Vos estás loca. ¿Cómo va a ser Pedro? Pero ¿y para qué estuvimos orando? ¿Para qué oramos? Yo puedo asegurarte que Dios va a hacer el milagro. No hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada que Dios no pueda hacer. ¿Me escuchaste? Nada es imposible para Dios. Y dice la Biblia que para el que cree, nada es imposible. Así que tenemos 2 opciones. Nos ponemos de acuerdo, oramos, y aunque no tengamos fe, Dios va a responder igual.
¡Wow! Porque estamos cumpliendo con su palabra. O tenemos fe y oramos, clamamos, declaramos y viene el milagro. ¿Me dejas orar por vos? Quiero orar por tu vida. Quiero orar y declarar que esta noche los ángeles se van a mover a tu favor. No sé qué va a estar pasando, no sé qué es lo que va a estar ocurriendo, pero algo va a estar ocurriendo. Algo va a estar pasando. Hoy los ángeles por la noche se van a mover y vos vas a recibir el milagro. O mañana a primera hora, o vas a recibir el milagro esta misma noche, vas a estar buscando algo, lo vas a encontrar. Te vas a dar cuenta que tenés el dinero para pagar, algo va a ocurrir. No sé qué es lo que va a ocurrir, pero algo va a ocurrir. Así que quiero orar por vos. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, hemos aprendido que muchas veces, Señor, nos transformamos en incrédulos sin querer. Sin querer, Señor, nos transformamos en incrédulos. Oramos fervientemente, clamamos a ti, pero cuando llega el milagro nos quedamos atónicos, nos quedamos incrédulos. No nos damos cuenta de que fuiste tú, Señor. Por eso te pido, Dios mío, que podamos volver en sí y darnos cuenta de las maravillas que tú estás haciendo. Maravillas que son extraordinarias, Señor, porque como ministerio estamos edificando en plena cuarentena, en un momento donde no hay dinero, donde no hay trabajo. Nosotros estamos, Señor, dando trabajo, edificando, haciendo, moviéndonos, Señor, porque tú nos provees. Ese es el milagro de tu provisión. Señor, yo declaro que cada uno de tus hijos verá milagros, Señor, sorprendentes. Sorpréndelo, Dios. Pero no para que se queden atónicos, no para que estén incrédulos, sino para que ellos puedan ver que cuando cumplimos contigo, que cuando nos movemos contigo, Señor, las cosas son diferentes. Señor, que los milagros comienzan a suceder, las cadenas se caen, las maldiciones son rotas. Señor, las puertas se abren puertas de buen horario, buen sueldo, buen trabajo. Señor, se abre la puerta de los papeles que estaban trabados, se abren las puertas, Dios mío, Señor, de esas situaciones difíciles que tus hijos estaban viviendo, Señor. Puertas que estuvieron cerradas por mucho tiempo se abren ahora, Señor, aún a pesar de que todavía estamos Señor, en cuarentena, que todavía no nos podemos mover en libertad. Se van a abrir puertas sorprendentes para tus hijos, Dios mío. Yo declaro tu poder obrando, declaro que tú nos sorprenderás, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, habrá milagros, Señor. Escucharé milagros, Señor, sorprendente, Padre, para la gloria de tu nombre.